Todo país y sociedad en general cuenta con un acervo cultural compuesto por mitos y leyendas, narrativas que causan temor y pavor para aquellos que osan escucharlos, ya sea un cuento de camino para un viajero osado o un cuento del anciano del pueblo. De una u otra forma se resalta la idiosincrasia y la cultura nacional. El hachador perdido, un ser alto, calvo y con los ojos como que si fueran fuego, el pecho cubierto de lana y con las manos pegadas. Lleva consigo un hacha para atacar a cualquiera que se encuentre en las montañas, no por hambre, sino por ambición. Muchos cuentan que este ser era un leñador que deseaba hacer su propia urna, pero en un Viernes Santo salió al monte a hacer sus tareas, hasta que Dios lo castigó en el momento en que levantaba su hacha para cortar un tronco. Tras esto, este hombre se convirtió en un alma en pena y vaga por los campos y bosques, donde eternamente hace lo que quiere. Se puede saber de su presencia cuando de repente se oye retumbar terroríficamente golpes prolongados de un hacha. Según la creencia colonial, el enano de la catedral es un hombrecillo de apariencia amigable con sonrisa amistosa, con ropaje colonial que va de la mano a su sombrero. Este suele aparecer en la entrada del templo, donde solicita el fuego a su cigarrillo. De concederle su deseo, este automáticamente cambia su apariencia de forma drástica hacia un ser demoníaco con colmillos afilados, y a su vez su estatura llegando a la altura del campanario. Además, este le solicita a sus víctimas que se unan a él en el fuego eterno, en el infierno. En la época colonial, en el centro de la ciudad de Caracas, nació una de las leyendas más terroríficas de Venezuela, la del enano de la catedral. Cuenta la historia que, en los tiempos de antaño, vivía en la zona un enano que era sujeto de burlas por su tamaño. Un día, el hombre fue perseguido por un grupo de mujeres que le insultaba y, buscando refugio, se escondió en la catedral, donde habría permanecido hasta el final de su vida. Sin embargo, se cree, tras su muerte, se convirtió en un terrible y horrible demonio que continúa rodando la zona en busca de venganza por las vejaciones que sufrió en vida, asustando a los incautos que recorren el lugar a la medianoche y a los que les pide fuego para su cigarro. Forma parte de la cultura nacional, de la idiosincrasia del venezolano. Son cuentos que, bueno, hay personas que lo han vivido y eso va de generación en generación, aunque con el tiempo ya se escucha menos, suena menos ese tipo de leyendas. Yo pienso que es que la gente ya no le tiene miedo a eso y ya no aparece como antes, pues. Claro. De todos modos, yo soy cristiana evangélica y te puedo decir que en el mundo espiritual sí se mueve cosas, ¿no? Sabemos que hay una fuerza del mal y esa fuerza del mal es la que a veces toma forma de esas cosas. O sea, los demonios pues toman forma de esas cosas y si salen porque son cosas espirituales. Pero tengo tiempo que no escucho de eso, pues yo particularmente tengo tiempo que no escucho, pero sé que existe porque es un mundo espiritual que se mueve. No son espíritus de personas muertas, son demonios que se transforman en eso. Sobre los mitos y leyendas, bueno, aquí en el llano más que todo siempre se ha escuchado y sí se ha dado, hay algunas por allí, algunas personas que vivieron esa experiencia. En el caso de la Sayona, el caso del Cebón, el carretón en Ortiz, que fue Casa Muerta, que es Casa Muerta. El Carretón del Diablo, antigua leyenda venezolana de la antigua Caracas, aquella capital de antaño donde no había luz eléctrica. Se dice que un grupo de caballos arrastraba una carreta llena de huesos y la conducía un hombre de ojos rojos. Cuenta la leyenda que el carretón cruza las calles de los pueblos a medianoche, encendida en llamas.
Este carretón es conducido por el mismísimo diablo y se lleva las almas de todo aquel que viva en pecado. El origen de esta leyenda venezolana se remonta a 1776 en Puerto Cabello, durante la peste negra. Un sambo llamado Eustaquio trabajaba como cuartero y era obligado por los españoles a llevar los cadáveres a las fosas. Como era de esperarse, el sambo contrajo la peste. El hombre gritaba: «Me estoy muriendo», pero era obligado a trabajar. La piel de Eustaquio se llenó de manchas negras y mientras lanzaba los cuerpos, este cayó en las fosas. El sargento español Germán Jiménez ignoró los gritos del carretero y le prendió fuego a la fosa. Entre las llamas, el carretero maldijo al sargento y juró en voz alta que no descansaría hasta llevarlo a él y su tropa. Los militares empujaron la carretera de Eustaquio y la lanzaron al fuego junto a sus caballos. Se creó una gran fogata cercana al fortín solano y durante largos minutos se escucharon los gritos de dolor del sambo. Cuentan que a inicios del siglo XX, cuando no había electricidad, las personas que transitaban por las calles en plena madrugada eran aterrorizadas por esta aparición. Hoy día siguen confirmando su presencia y si son vistos directamente pueden llegar hasta a morir. Hoy día es una de las leyendas más conocidas, siendo reconocidas a través de poemas y proclamaciones. Cuenta que en un pueblo llamado Tucupido, municipio del estado Guárico, aparece cabalgando un hombre uniformado sobre un caballo. Se dice que es José Félix Rivas, quien va por la calle Sucre, lugar donde fue ejecutado hasta llegar a la calle por el sector Ramonote para dirigirse al lugar donde fue enterrado uno de sus brazos. Se dice que la figura cabalga rápidamente y que no posee su cabeza. La historia sí que más me dio temor fue el Cipó, la Dintona, la Sayuna y la Yuca. Siempre me daba temor, siempre eso. Pero, o sea, como fui creciendo y al tiempo le perdí el miedo. Son cuestiones de supersticiones que para nosotros pudiéramos decir que es superstición. Probablemente para ese entonces, bueno, no había luz, es un tipo de conciencia en ese entonces, ¿no? Entonces, probablemente en ese momento, de repente había un poco más despierta este tipo de situaciones, que sí, de repente sí aparecía algo, sí podía ser que algo en ese momento y en ese instante de la vida, ese tipo de cosas sí hayan sucedido. Por algo es, cuando nos dicen estas cosas, hay algo. Igualmente ahorita, si tú te pones a ver las películas, dentro o detrás de cada una de esas películas hay una verdad. O sea, no es completa porque de repente te la ponen un poco más exagerada, pero detrás de eso hay una verdad. Entonces quiere decir que aquello en aquella época probablemente sí sucedió, sí pudo haber sucedido, de repente se exageró un poco más para darle sentido al folclore pues, venezolano y de repente para meter un poco de miedo en ese instante a las personas que eran parranderas y qué sé yo. Entonces darle un poco de freno, ¿no? Que esto es lo que realmente se busca en el sentido espiritual para tener un poco frenado a la humanidad. Pero ahorita tú te pones a ver las películas y detrás de cada una de ellas hay una verdad, hay algo. Es indudable pues que si algún país es rico en mitos, leyendas, tradiciones, es Venezuela, por su variedad y por su presencia indígena. Aquí en la escuela tradicionalmente y en los textos escolares se podían apreciar y se podían leer las historias de la Yanomami, de los Yucpas, de diferentes etnias que hablaban sobre los mitos. Los mitos tienen que ver con la creación del mundo, el mito sobre el sol, el mito sobre la creación de la tierra. Esos mitos pudieron ser disfrutados tanto en las narraciones que hacían las madres como en las escuelas.
Las leyendas también son muy abundantes. Las leyendas son historias que parten de un punto real, pero que luego con la tradición y con la oralidad van cambiando o se le van agregando elementos. Ambas forman parte de la cultura venezolana. Es indudable que si somos ricos en algo es en ese tipo de historia. En el marco de los mitos y leyendas hay personas que han experimentado o han contado algunas experiencias, ya sea con lo que llamamos espantos y aparecidos en el llano, la sayona, el silbón y todo esto. Eso por supuesto es producto de la falta de electricidad, de la cultura, de las creencias. En lo particular, yo he vivido, por ejemplo, en casos de ciudades. Dicen que en la ciudad cuando la electricidad mató a los fantasmas. Pero este tipo de experiencia, de espantos, de aparecidos, de lo que uno cree haber visto, generalmente se vincula más al campo o a la zona sin electricidad o a la creencia religiosa. Con el pasar del tiempo, la tecnología y el progreso, el interés por los mitos y leyendas ha decaído. Eso tiene que ser un trabajo que se siga insistiendo en eso porque es parte de nuestra cultura, la oralidad venezolana. Venezuela, 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 bandera venezolana. Todas las culturas tienen historias y leyendas que reflejan el pasado y el presente. Historias como la Sayona, la Llorona, el Silbón, contienen una sabiduría ancestral y un conocimiento sobre nuestras raíces. Estas historias nos ayudan a explorar la naturaleza humana y el sentido de la vida. Las historias y leyendas venezolanas son una manera de conectarnos con nuestra herencia, con nuestras raíces.